Deuteronomio capítulo 28. Gloria a Cristo Jesús. Deuteronomio capítulo 28, el versículo 1. Gloria a Dios. Cuando todos lo tengan, glorifiquen al Señor, así como están. Voy a leer la palabra del Señor. Verso 1. Quiero que me sigan con su vista. Dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres hoy la voz de Jehová tu Dios. Dice: bendito serás tú en la ciudad, y bendito, ¿qué dice más? Tu campo. Bendito y el fruto de tu tierra, y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de las ovejas. Bendito será tu canasta. ¿Y qué más? Bendito serás. ¿Dónde? Amén. Oramos a Dios. Cierra tus ojos y inclina tu rostro y donde estás, y vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta hermosa tarde, mi Dios, dándote gracias. Señor, te doy gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que tú me das al estar en este lugar. Yo te ruego, Padre, que tú nos des sabiduría, Padre, para poder compartir esta enseñanza, mi Dios. Y cada 8 días se está compartiendo, mi Padre Celestial. Tú eres el único que tú nos vas a dar la capacidad, Padre, para poder enseñar y dar a conocer este tema que se está dando, Señor. Padre, que tu iglesia pueda recibirlo, que tu iglesia pueda tener, Señor, esta bendición. Padre, sabemos que nos hace falta, y cada día tú nos estás dando a conocer de las ricas y abundantes bendiciones que tú dejaste escritas en esta palabra. Señor, que esta palabra pueda hacer efecto en cada corazón, en cada vida que hoy está aquí, Señor, presente. Mi Dios, me pongo en tus manos también, y que seas tú sobre mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vamos por el cuarto tema. Y el cuarto tema, hermanos, se llama el pecado de muerte. Recuerda que estamos viendo desde un principio cómo se les anunció los temas que se van a estar viendo. Maldiciones. Amén. Entonces, miren, yo sé que este tema, a lo mejor lo que les voy a comentar, lo que está aquí, es algo delicado, pero es necesario que nos demos cuenta, hermano, de cómo el Señor empieza a trabajar con nuestras vidas. Entonces, el pecado de muerte. Acabamos de ver aquí en el libro de Deuteronomio cómo el Señor le habla a su pueblo, ¿sí? Y le dice que él iba a dar las bendiciones si verdaderamente escucharan la voz de Dios. Entonces, como hijos de Dios, hermano, yo creo que Dios también tiene bendiciones. Pero también, hermanos, si nos damos cuenta, en el verso 15, ahí vienen las consecuencias de a todos aquellos que no quieren bendecir al Señor. ¿Alguien puede leer del versículo 15 al 18? Del verso 15 al 18. Pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Amén. Nos damos cuenta, hermano, cómo el Señor les habla. Y
cómo nos habla también el día de hoy. Pero aquí en los primeros pasajes que acabamos de leer, dice: acontecerá que si oyeres hoy atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, dice, todos sus mandamientos. Lo importante, hermano, es poner por obra sus mandamientos. Mira, Dios nos dejó muchos mandamientos para que los pongamos por obra, y uno de los tales, hermano, es bendecir también a nuestro Dios. ¿Por qué, hermano? Todos traemos, hermano, el pecado muchas veces de Caín, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hacía Caín? Fue un hombre, hermano, que siempre quiso bendecir al Señor, pero de lo peor. Dado de lo peor. Y nosotros, hermanos, si queremos ser bendecidos de parte del Señor, tenemos que dar lo mejor para Dios, lo bueno, escoger lo bueno para Dios. Y de ahí, hermanos, empiezan a abrir las bendiciones para nosotros. Recuerda que eso va a permitir a que tú abras también la ventana de los cielos, porque de lo contrario, hermanos, empiezan a cerrar las bendiciones del Señor. Dios puede permitir, hermano, que siendo cristianos podamos recibir también maldiciones, y la respuesta es, si quieres escribir, hermano, el cristiano que vive en desobediencia. Un cristiano que vive en desobediencia es un cristiano que nunca va a poder obtener las bendiciones. ¿Por qué? Porque no está tomando en cuenta los mandamientos del Señor. Una persona, hermano, que siempre va a vivir mal delante de Dios. Punto número 2, que anda murmurando. Es otra persona, hermano, una persona que murmura es una persona, hermano, que no le va bien. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Yo les decía, este tema es algo a lo mejor delicado, pero es muy importante, hermano, entender que la murmuración no nos deja nada bueno. Cuando tú empiezas a murmurar contra una persona o contra otra persona, es mejor, hermano, pedirle a Dios dirección y quedarse callado y orar por esa persona, porque de lo contrario estamos cayendo en maldición. Es una maldición que te va a alcanzar a ti y va a continuar con la vida de tus hijos, porque tus hijos te van a estar mirando. A lo mejor lo vas a decir delante de ellos, y es lo que están recibiendo tus hijos, una maldición de parte tuya. Como padres debemos de evitar de murmurar, de decir cosas que no convienen. Punto número 3, los que se rebelan contra las autoridades y los pastores. ¿Sí? Aquí muchas veces, hermano, a veces el pastor da motivos, pero una persona, hermano, que se rebela contra su autoridad es una persona también que está cayendo en maldición. Aguas, hermano. Punto número 4, las mujeres que son rebeldes con sus esposos. Aquí no los hay, ¿verdad? Pura obediencia, pura sujeta, como la quijada de arriba, que no se mueve, ¿verdad? A ver, muevan la quijada de arriba. Se mueve la de abajo, pero la de arriba está sujeta. Es una maldición, hermano, las mujeres que son rebeldes a sus esposos. 5, los hombres que no cumplen con la responsabilidad de ser fiel en su casa con su esposa, de traer el sustento, a lo mejor no diario, a lo mejor semanal o quincenal, ¿verdad? Hay hombres irresponsables, hermanos, ¿sí o no? Bueno, aquí gracias a Dios, puro responsable. Digan amén los varones. Todos son responsables los varones. Pero es una maldición, hermano. Es una maldición que los caballeros, la cabeza de la casa, no está dando el sustento, hermano. Conocí a una persona que ganaba muy bien, hermano. Pero ¿sabes qué? A su esposa la limitaba. Le daba nomás para lo del día
quería que le alcanzara para 2 días. Y cada vez que el hermano le daba dinero a su esposa, lo que hacía este varón era voltearse, sacar la cartera y voltearse y sacar nada más acá donde la esposa no viera qué tanto traía la cartera y le decía, ten. Eso es una maldición. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces lo hacía delante de sus hijos. ¿Y sabes lo que decían los hijos? Mi padre no suple para la casa. ¿Qué están recibiendo? ¿Qué enseñanza están recibiendo los hijos? Eso es una maldición, hermano. Tenemos que romper con esa maldición. Ay. Los jóvenes que viven en fornicación, que se acuestan con su novio o que siguen en las discos, que escuchan música satánica o mundana. Eso es una maldición, hermano. Tenemos que romper con esa maldición. Hay veces que nosotros, hermanos, venimos o llegamos al Señor y nos alcanzó ya que teníamos familia. A lo mejor cometimos ciertos errores, pero cuando llegamos a las plantas del Señor y nos arrepentimos y le entregamos todo a Dios, en ese mismo momento que tú estás entregando tu vida al Señor, en ese mismo momento se rompe esa maldición. Se rompe esa maldición y empiezas a vivir una vida agradando a Dios, aconsejando a tus hijos de tal manera que tus hijos van creciendo en bendición, porque tú los cubres, ¿sí? Porque tú eres su cobertura. Esa maldición queda rota totalmente. Pero si nosotros, hermanos, seguimos comiendo, entonces estamos cayendo en maldición. Todos estos cristianos están sujetos a recibir maldiciones, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Un cristiano que puede estar poseído por Satanás o por los demonios, es importante definir términos. Posesión, dice, es pertenencia absoluta, y los creyentes han sido comprados con la sangre de Cristo. Toda aquella persona, todo varón, todo joven que llega al Señor, dice la Biblia que es comprado con la sangre del Señor y queda limpio. ¿Sí? Queda limpio totalmente. Pero tenemos, hermano, que buscar esa santidad. No porque ya seamos cristianos ya no vamos a ir a lugares donde no debemos. Dios te va a guardar en todo momento. Dios te va a cubrir en todo momento. Pero debemos estar, hermanos, sujetos a las bendiciones del Señor, o sujetos, hermano, a la palabra de Dios. En una ocasión decía una persona que ya era cristiana y decía, ¿sabes qué? ¿Cómo quisiera ir a predicar de aquellas personas que están dentro de una cantina? Y es bueno, esas almas necesitan de Dios. Pero muchas veces, hermano, el enemigo te va a atacar y podemos caer nuevamente en esa maldición, porque sabemos que desde ahí muchos fuimos sacados de ahí y fuimos restaurados por el Señor. Y es cierto, le estamos sirviendo a Dios, pero tenemos que estar firmes, hermano. Dios va a poner el momento cuando una persona va a ir a esos lugares o predicarle a los homosexuales, hermano. En una ocasión, hermano, me tocó predicar a una persona. Híjole, hermano, casi me tragaba. Este joven, bueno, medios jóvenes, ¿no? Y si conoces de Biblia, hermano, conoces de Biblia, pero a su manera, a su modo. Pues en México me parece, hermano, que ya hay una iglesia de homosexuales. Hace rato estaba checando, hermano, en internet. Hay una Biblia especialmente para los homosexuales. ¿Te das cuenta hasta dónde ha llegado la gente y ha caído en maldiciones? Y empecé a revisarla, hermano, no muy bien, hermano, no quise meter mucho, pero ya está en la Biblia, dice Santa Biblia para homosexuales. Qué tremendo, hermano. O sea, tienen su Biblia también ya. Han caído en una maldición.
Por eso tú y yo debemos de tener mucho cuidado, hermano. El enemigo siempre está trabajando y está haciendo, hermano, nuevamente caer al cristianismo, a los cristianos, para que vivan nuevamente como los tiempos antiguos, antes de que conociéramos a Dios, en maldición. Él está buscando la forma, hermano, de hacernos caer y tenernos ahí. Alabado sea el Señor. Una maldición es una destrucción, un daño causado por un juicio divino. Incluye la sentencia divina en contra de alguien. Cuando Dios hace a un lado, Él permite, oye bien, dice que Él permite que las fuerzas destructivas opuestas operen en el ser humano, porque Satanás solo opera bajo el permiso de Dios. Y lo vemos en el caso de Job. Dice que ustedes van a estudiar un poquito la Biblia, han visto el caso de Job. Dios permitió que Satanás tocara su cuerpo, pero nunca iba a tocar su alma. Y vemos, hermano, cómo Satanás le quitó primeramente, le quitó a sus hijos, le quitó a su ganado, le quitó todo, le vino esa sarna después. Pero aún así, este hombre siguió siendo fiel a Dios. Dios permite, hermano, muchas veces para que seamos tocados, pero no permite, hermano, una destrucción total. ¿Para qué, hermano? Para que nos arrepintamos y podamos obtener la salvación del Señor. Los poderes del mal se sujetan a Dios. Todo está siendo gobernado bajo la injusticia y la santidad divina. Dios permite, hermano, que los poderes del mal, cuando no estamos protegidos, hermano, Dios permite que seamos tocados, para que haya un arrepentimiento, para que volvamos al camino del Señor. Pues esas maldiciones, hermano, que no pueden estar en nosotros. Por eso tenemos que buscar a Dios. Somos guardados del mal por el poder de Dios mediante la fe. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 16, vamos a ver qué dice Efesios 6. Efesios 6, versículo 16. Dice la palabra: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Dice la palabra que debemos tomar el escudo. ¿Y tú sabes qué es un escudo, hermano? El escudo, hermano, es algo que te protege y que te va a proteger todo tu cuerpo. Eso es un escudo. Hoy en día, hermanos, si se dan cuenta, los policías hacen entrenamientos contra los asesinatos. Hace un día pasaba un reportaje donde ellos estaban entrenando para que cuando hubiera un enfrentamiento, inclusive hacían vallas, otros atrás, y con sus escudos para protegerse de las pedradas, para protegerse cuando les pegaran con los palos. Y entre ellos mismos estaban haciendo unos ensayos ahí, y me dio risa porque el que estaba sentado, al momento que se encargó un compañero de él, toman al que tenía el escudo y se cae el que tiró la patada también. O sea, ese es un escudo, hermano, que a lo mejor no te va a dañar. Ahora, el escudo para nosotros es toda la palabra de Dios. Es toda, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis.
tú tienes un escudo que te va a proteger, que te va a ayudar cuando vengan los ataques del enemigo. Por eso tenemos que leer, tenemos que ponernos ese escudo, hermano. Si estamos, hermano, cubiertos con ese escudo, cuando venga el enemigo a querer dañar tu mente, tu corazón no va a poder, porque lo vas a recibir con el escudo de la fe. ¿Sí? No va a dañar tu mente, no va a dañar tu corazón, porque tienes la palabra, tienes el escudo para defenderte. Y todo cristiano, hermano, hoy en día hay mucha gente que está siendo engañada porque no tiene el escudo de la fe. Entonces está desprotegido. Y hoy en día, hermano, también hay tanta gente que se mueve a través de profecía. Por eso hay que tener un poco de cuidado. ¿Quiénes profetizan? La Biblia dice que tenemos que probar a los espíritus, que si en realidad lo que se está profetizando viene de Dios o es de Satanás. Hay que tener mucho cuidado, hermano. En estos tiempos, hermano, las doctrinas, hay diferentes doctrinas, hermano, que se están dando, nuevas doctrinas, y las mismas doctrinas están saliendo de las iglesias, hermano. Nuevas doctrinas. Y ves, en otro lugar ya se levantó una iglesia, y ves, en otro lugar ya se levantó otra iglesia. Pero ¿sabes qué? No toda la doctrina es de los apóstoles. Entonces, aguas, hermano. Tenemos que tener el escudo de la fe para poder defendernos, para poder pelear, para que nadie te venga a dañar, para que tu corazón esté limpio delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos aquí que Jesús en la cruz dice que también fue abandonado debido al pecado que cayó sobre él. En ese momento la santidad de Dios no le permitía tener nada que ver con el Hijo. Toda la maldición del hombre estuvo en ese momento sobre él. ¿Por qué crees, hermano, que él se sintió desprotegido? ¿Por qué crees, hermano, que él se sintió desamparado? Así lo dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 27 versículo 46. Porque todo el pecado del hombre cayó sobre Jesús. ¿Ve lo que dice Mateo capítulo 27 versículo 46? ¿Alguien lo tiene que leer de lectura? Amén. Dice que él clamó a gran voz. Él se sentía abandonado por su padre. ¿Y sabes por qué se sentía así? Porque el pecado de toda la humanidad cayó sobre él. Todas las maldiciones cayeron sobre él. Él llevó, dice la palabra, toda la maldición a la cruz. Todas nuestras enfermedades las llevó a la cruz. Por eso se sintió desamparado. ¿Por qué, hermano? Imagínate, si él no lo hubiera hecho ahí en la cruz, eso nos pertenecía a nosotros, hermano. Pero tal vez el Señor dijo: no van a soportar, no van a aguantar. Yo voy a llevar, yo voy a cargar con todos sus pecados. Pues por eso en ese momento clamó, dice ahí. ¿Sí? ¿Qué significa? 27:46. Lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios nunca nos va a desamparar, hermano. Dios nunca se va a apartar de tu vida, al menos que tú decidas desechar a Jesús. Al menos, hermano, que el enemigo te venga a engañar y que tú quieras sacar a Jesús de tu vida. Entonces sí, Él se va a separar de ti.
¿Tú sabes, hermano, que el pecado lo detesta el Señor? La Biblia dice que ama al pecador, que es cosa diferente, pero no ama el pecado que nosotros cometemos, o el pecado que nosotros hacemos. Él detesta el pecado. Entonces, si lo hizo ya Jesús, ¿por qué, hermano, nosotros vamos a seguir o vamos a continuar cometiendo pecado? Tenemos que desechar de nuestra vida, hermano, lo que ya hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Es necesario, hermano, que todo esto, estas maldiciones que hoy estamos escuchando y que las clases pasadas también nos sirvan, hermano, de que ya no volvamos a cometer. 1 Corintios capítulo 5, del versículo 1 al 5, dice la palabra: de cierto se oye que hay entre nosotros fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vean, hermano, este caso se estaba dando allí en Corinto. Una persona se ha metido con la esposa, ¿no?, de su padre. Imagínense, hermano. Cosa dice que no se daba allá en el mundo. Dentro de las iglesias, hermanos, se estaba dando. Pablo estaba tan preocupado, hermano, por el pecado. El pecado puede entrar a las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque Satanás nunca va a dejar en paz a las iglesias que están predicando la verdad, que están enseñando contra el pecado. Satanás siempre va a buscar la forma de venir a dañar al cuerpo de Jesucristo, de meter cosas para que la iglesia no pueda llegar a la presencia del Señor. Él va a hacer hasta lo imposible, hermano. Va a tratar de que la iglesia de Jesucristo se detenga y no pueda avanzar. Es lo que estaba pasando ahí en Corinto. Un joven se había metido con una persona y Pablo, hermano, estaba tan preocupado. Entonces nos preocupamos nosotros también, como padres, hermano, tenemos una gran preocupación por las iglesias que hoy en día, hermano, están pasando por problemas, están pasando por luchas. Y eso, hermano, para mí es algo que tenemos que visitarlas, estar ahora sí que compartiéndoles también consejería, para que no vayan a caer en las artimañas del enemigo. Por causa del pecado, hermano, Satanás tenía derecho legal para destruir a ese joven. Por eso más abajo dice, ¿alguien puede leer del versículo 2 hasta el versículo 5? Vosotros estáis establecidos en este reino enriquecido, para que el que cometió tal acción fue quitado desde ustedes, porque yo ciertamente, consciente en cuerpo, presente en espíritu, he juzgado como si estuviera presente a que tal acción ha cometido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, congregados vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Por causa del pecado, hermano, Satanás tenía derecho legal para destruir a ese cristiano, pero la carne nada más, la carne, porque la Biblia dice en el verso 5, dice: el tal sea destruido, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Creo que a veces nos duele a nosotros, hermano, que una persona, en una ocasión, pasamos por un problema muy difícil aquí, y se me ocurrió decirle a otro hermano, le dije: ¿sabes qué? Este hombre lo vamos a entregar a Satanás. Y se va a otros: no, hermano, no hay que dejarlo. Imagínate, hermano, si lo hiciéramos, no, pues se lo va a llevar. Digo: mira, de acuerdo a la Biblia, no. Es necesario, le digo.
porque lo que ha cometido no es nada bueno y es necesario entregarlo para que sea zarandeado. Dice que en ese momento, si él se arrepiente, obviamente va a encontrar el perdón de Dios. ¿Y sabes qué se molestó? También el hermano dice: no, hermano, yo voy a orar mucho por él. Pero mira, hermano, de nada sirve que tú estés orando, que estés ayunando, si no hay un arrepentimiento de él. Ya hablamos, ya lo confrontamos, pero él no ha querido, no reconoce su pecado, no reconoce su error. ¿Tú sabes, hermano, que el pecado cega? El pecado cega totalmente, hermano. Cuando una persona está en pecado, es una persona que dice: yo tengo la razón y no me vas a poder quitar la razón que tengo. Y es triste, hermano, es triste ver esa persona que no quiere reconocer su pecado. Por eso el pecado cega el entendimiento, te nubla todo, dice, te nubla la vista. Es triste, hermano, de verdad. Y la verdad, platicamos mucho con él, lo fuimos a visitar a su casa, hablamos con él: arrepiéntete, hermano, vuélvete al Señor. ¿Y sabes qué decía? Yo estoy bien, los que están mal son ustedes. Digo, no puede ser. Y cosa, hermano, que hasta la fecha no se ha levantado. Hoy anda en el mundo, hoy todo, se va a las fiestas, sus hijos están en total rebeldía. Hoy en Facebook pasa sus fotos con sus cabañas, pero totalmente mal. Hasta dónde el pecado los ha llevado, los cegó totalmente. Y es triste, hermano, ver esas personas que no reconocen su error. La presencia del Señor, hermano, se aparta de esa persona. Por eso no permitas, hermano, que esas maldiciones lleguen a tu vida. Al contrario, tenemos que buscar más a Dios. Dios se hizo a un lado de ese cristiano y quedó a merced de Satanás. 1 Corintios capítulo 11, versículo 29 y 30. Dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Porque lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Por eso, hermano, cuando vamos hacemos hacemos la Santa Cena, la Biblia nos habla de probarnos cómo estamos delante de Dios, cómo está nuestra vida. Una persona no puede participar de la Santa Cena si está en pecado, si está en disciplina. No puede participar de la Santa Cena. O a lo mejor, hermano, está peleado con la esposa o con el esposo, y a lo mejor antes de venirse a la iglesia se aventaron un rabo allá. O sea, no pueden comer, para que en un momento de que se vaya a hacer la Santa Cena, hermano, analicen su vida, analicen su corazón. Porque muchas veces, hermano, pasamos y vemos: y sí, voy a tomar la Santa Cena. La Biblia nos enseña claramente en 1 Corintios 11, versículo 29 y 30. Dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Verso 30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces tenemos que analizar nuestra vida, cómo estamos antes de participar de la Santa Cena. Y
Igual con los hijos, hermano. Tenemos una gran tarea, hermano, nosotros como padres, de enseñarle a nuestros hijos y de decirles: ¿sabes qué, hijo? Esta maldición que yo venía arrastrando desde hace mucho tiempo, oye, nota, y orar por tus hijos y declararlos para el Señor, porque son una bendición, hermano. Cuando tú los estás declarando, estás rompiendo las maldiciones que tú antes hacías. A lo mejor te gustaba robar, te gustaba maldecir a la persona, te gustaba, ¿qué más te gustaba? Dígame. Ahora no. ¿Qué dice? Puro santo, dice ahora sí. El guardeque. Sí. Entonces tú tienes que decirle a tus hijos: ¿sabes qué? Mira, a partir de hoy queda rota esa maldición. Y declararlo continuamente, hermano. Pedir a la presencia de Dios y no olvidarnos de los mandamientos que Dios nos ha dejado. No te olvides de todo eso. Debes de ponerlos por obra. ¿Para qué? Para que te vaya bien en todo. Así que aguas, hermano. Hay que hacernos un análisis de cómo estamos antes de tomar la Santa Cena. No podemos participar de la Santa Cena si estamos en pecado. Otra, hermano. No me lo tomen a mal, pero es algo que viene aquí. El vivir en unión libre es un pecado totalmente. Primeramente estamos violando nuestras autoridades y estamos también violando la bendición del Señor. Otros que no pueden tomar la Santa Cena. ¿Sí? Hace unos días, hace tiempo, allá en Devocional hicimos Santa Cena. Y hay un hermano que ya tienen 2 hijos, 3 hijos me parece, y no se han casado ni por el civil y no quieren casarse. Están mal delante de Dios, están viviendo en maldición. Aguas, hermano. Por eso les decía que este tema es algo delicado, pero es necesario, hermano, de que aprendamos a vivir bajo el orden de Dios. Es un orden que Dios nos ha dejado establecido. Amén. No podemos, hermano, también suavizar algo que a lo mejor yo no quiero que el día de mañana Dios me llame la atención por no haber hablado, por no haber dicho, esta iba a decir aparte, mejor déjame otro tema, no este. Pero todos los temas, hermano, están igual, porque habla de maldiciones y están más fuertes. Entonces, todo esto, hermano, tiene que ser roto en el nombre del Señor. Amén. Se tiene que acabar. Hoy que conocemos a Dios, hermano, ya no tiene que existir ese pecado sobre nosotros. Se tiene que derrumbar en el nombre del Señor. ¿Puede un cristiano morir antes del tiempo por causa del pecado, por el pecado? ¿Puede un cristiano morir antes del tiempo por causa del pecado? Sí, claro que sí. Primera de Juan capítulo 5, versículo 16. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 16? Y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que es vida. Hay pecado de muerte por lo cual yo digo que no se vida. Está tremendo. Punto número 1. No es muerte espiritual, pero sí una muerte física. Es por un pecado que puede ser cometido y no es la blasfemia del Espíritu Santo. Es un pecado que se puede ver o discernir
en un cristiano. Cuando una persona comete pecado, oye bien, el Espíritu Santo lo puede avergonzar. Aunque se cubre, hermano, aunque a lo mejor, hermano, venga y se postre delante aquí del altar, Dios lo puede descubrir. Esté como esté, lo puede descubrir. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? Venían contentos, venían felices por haber vendido una heredad, pero más en su corazón, hermano, lo que habían prometido no lo cumplieron. Le quitaron una partecita. A lo mejor le dijo a Zafira a Ananías: oye, mi amor, fíjate que me falta ropa. Mira, los zapatos todavía que tengo ya no van a durar este año. Mejor, ¿sabes qué? Le vamos a quitar un poquito y le decimos allá a la iglesia, pues, que fue todo lo que nos dieron. En ese momento dice la palabra que Pedro, lleno del Espíritu Santo, imagínate lo que pasó. Llega Ananías y cayó y expiró. Llega la mentada Zafira, acompañó a su esposo a la tumba. O sea, debemos de tener muchísimo cuidado, hermano, porque el Espíritu Santo puede dar testimonio de la persona que viene en pecado. Por eso, hermano, yo siempre he tenido mucho cuidado y a veces tengo miedo, créeme, hermano, de verdad, de subirme al altar. No quiero decirte que estoy cometiendo pecado, no. ¿Sabes por qué? Porque hay veces, hay momentos que se enoja uno, se aira. La Biblia dice: hallaos, pero no pequéis. O sea que Jesús en su momento se enojó. ¿Y sabes cuándo se enojó? ¿Sabes cuándo se enojó Jesús? Cuando el templo lo convirtieron en mercado. Hay veces, hermano, que se siente uno mal a veces de pararse aquí en el altar o estar predicando, porque de todo eso, hermano, vamos a dar cuentas a Dios. O sea, es una maldición, hermano, si todo el tiempo también nos estamos enojando. Es una maldición. Tienes que romperlo con esa maldición. Y hay familias que es que esto ya me lo heredó mi madre y no me lo puedo quitar. Le digo que sí se puede. No es que tú traes el carácter de tu padre y tu padre hacía así. Pero tú tienes que ser diferente en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos se enojan fácilmente? Un pecado. Así que ya cuenten hasta 10 antes de enojarse. Amén. Amén. Cuenten hasta 10 antes de enojarse. Aleluya. Así que vamos, hermano, con el Espíritu Santo. Si erramos mal o cometimos algo, y más estamos participando aquí en el altar, para los que participan en el altar, algo así. Yo no quiero decir, hermano, que no podemos cometer errores, podemos cometer pecados, pero los que participan en el altar debemos estar bien con el Señor, porque no le estamos cantando al hombre, le estamos cantando a Dios. Y ustedes saben que la presencia del Señor baja de este lugar hacia la congregación. Cuando hay unción, cuando hay dedicación al Señor, se siente, hermano, en medio de la alabanza, se siente bonito, se siente la gloria de Dios. Cuando hay una preparación hermosa, hermano, porque desde el altar baja. Yo sé que viene de arriba, pero baja primeramente con los que están ministrando. Por eso, hermano, de verdad, es difícil, hermano, cuando estamos o cuando la persona comete pecado. Y ha habido, hermano, varias personas, lo voy a decir con una sinceridad, porque ha habido personas que se han bajado porque han cometido pecado.
Y no se puede permitir una persona que está cometiendo un pecado en el altar. Por eso yo les digo una cosa, cuando se los hijos, se los voy a seguir diciendo, cuando ustedes vean algo de mí, háblenme. Dígame, ¿saben qué, hermano? Está mal lo que está haciendo. Arrepiéntase, pecador. Y se los voy a agradecer muchísimo. Si ustedes me lo dicen, es porque me aman, es porque me quieren, no porque no me quieran. Muchas veces dicen, hermano, yo no sé por qué lo dicen. Y es que de por sí la trae conmigo. No es que la traigamos con cada persona, no. Es que el pecado se deja ver muchas veces. Y si hay una llamada de atención, es porque Dios quiere que nos alineemos. Amén. Por eso yo les decía, hermano, si ven algo de mí, no duden, hermano, en decirme las cosas como va. No estén buscando, ay, si va a enojar. No, pero él es que, no, como va. Se los voy a agradecer muchísimo. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Qué bueno. Y si no, que Dios se los demande. Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20. ¿Qué tiempo llevamos? Ya perdí la... minutos. Quedan 2 minutos. Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20. Dice la palabra así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Una persona, hermano, que se apartó por causa del pecado y lo hace volver, ¿qué dice la palabra? Imagínate, hermano, allá afuera, allá en el mundo, hay mucha gente así, que conoció de Dios, pero que se ha apartado. Yo le decía a esta persona que visitaba, si no quieres ir a la iglesia, ve a otra iglesia, pero congrégate. Ni a otra ni a esta puerta. Pero si tú vas y sabes que es cristiano y sabes que conoce de Dios y lo haces volver al camino del Señor y se arrepiente, sabes que alcanzará la gloria de Dios. Debe de haber un arrepentimiento total y va a haber un fruto en su vida. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. ¿Alguien le puede dar lectura rápidamente? Hebreos 10, versículo 26 al 31. Hebreos 10, 26 al 31. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una auténtica expectación del juicio y el bote de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el que menospreciar la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere sin ninguna misericordia. En cuanto mayor castigo pensáis que será digno el que pisoteare al Hijo de Dios y viviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, que hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: tiempo a venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor buscará a su pueblo, ofrenda todos seres caer en manos de los hijos. Uy, qué tremendo, qué tremendo. Para aquel hermano que pecó voluntariamente, que
que lo hace, hermano, muchas veces con convicción. Es que a lo mejor no se da cuenta. Híjole. La palabra del Señor es bien clara, hermano. Es bien clara. Así que debemos de tener en cuenta, hermano, que tenemos un Dios vivo y que Él todo lo ve. Apocalipsis capítulo 2, 20 y 23. ¿Alguien me puede dar lectura nuevamente? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a esa mujer Isabel, que se dice profetisa, enseñar y seducir a mis siervos, comunicar y a poner cosas dedicadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de su comunicación y no se ha arrepentido. Y aquí yo la arrojaré en cama, y a los que adulteran con ella en una gran tribulación, si no se arrepienten de sus obras, y diré a sus hijos con muerte, de todas quienes sabrán, que yo soy el que escudriña los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Amén. Vemos, hermano, cómo aquí la iglesia de Tiatira estaba pasando por esos problemas. Aquí está el pecado de libertinaje sexual en una iglesia. Imagínate, hermano, cuántas iglesias han pasado por estos problemas. Por eso, hermano, nosotros, y le pido al Señor que Dios nos cuide de tantas cosas que hoy en día se están mirando en diferentes partes. Dice la Biblia que estos padecimientos están en todo el mundo. Dentro de las iglesias, hermano, puede haber fornicación, puede estar Jezabel ahí metida y a veces no nos damos cuenta. Y no nomás, hermano, dentro de la iglesia, en los hogares, hermano, se está viviendo todo esto. Vamos, hermano. El liderazgo de la iglesia está contaminado juntamente. Dice que estaba contaminado juntamente con sus hijos, con los que estaban ahí, hermano, con el pastor de esa iglesia. Estaba totalmente contaminado. El juicio es para que sepan que con Dios no se puede. Cuando Dios manda juicio, hermano, es porque muchas veces nosotros tratamos de escondernos de Dios, y de Dios nadie se esconde. Nadie se esconde, nadie se escuda, hermano. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 17. Con esta cita terminamos. La iglesia de la Odisea dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando alguien, hermano, que anda en pecado se hace pasar por un buen cristiano, el Espíritu Santo, hermano, lo detecta y le advierte de muchas cosas. Luego el Espíritu Santo lo detecta. Y no porque estemos bien llenos del Espíritu Santo, hermano, se ve. Y a lo mejor puede ser descubierto hasta por otra persona. Pero el Espíritu Santo lo detecta, hermano. Las bendiciones y las maldiciones tienen la misma base. Si oímos y hacemos lo que Dios dice, Él nos va a bendecir. Pero si no hacemos lo que Dios nos dice, hermano, ahí vienen las maldiciones, que al final vienen las consecuencias. Y consecuencias, hermano, desagradables. Por eso es bueno, hermano,
tener en cuenta que tenemos a un Dios que todo lo ve, Israel, que todo lo escudriña, que escudriña mejor el corazón de nosotros. Él sabe, hermano, lo que está en tu corazón, lo que hay en tu vida. Él lo sabe todo. Así que antes de que vayas a cometer un error, es bueno venir al altar y decirle: Señor, me arrepiento, he hecho muchas cosas, pero yo no quiero que estas maldiciones caigan sobre mis hijos, sobre mi esposa y sobre mis generaciones. Que se rompan en el nombre del Señor. Así que quiero dejarte con este tema, hermano. Quiero leerte la conclusión aquí. Dice: es necesario que hagamos conciencia de nuestra forma de vivir, que nos examinemos si sabemos que andamos en pecado, nos arrepentimos y decidimos dejar esta forma de vivir para vivir una vida santa que honre a Dios. Tenemos que honrar a Dios, pero tenemos que hacer un análisis, hermano, porque a lo mejor por ahí hay algo que a lo mejor te está estorbando y que te está impidiendo servir a Dios. Y ese poquito, hermano, se va a convertir en una maldición, porque se lo vas a heredar a tus hijos. ¿Sí? Así que mejor antes de que tú lo heredes, rompe. Puede ser también que llegamos tarde a la iglesia, los hijos lo ven y lo hacen después, hermano, porque es una cadenita. Entonces, antes de que otra cosa suceda, es mejor quitarnos todo eso, hermano, y venir con gozo a la iglesia, no quedarnos en casa, venir, hermano, como le dijeron a David, como le dijeron a David, alguien pasó a invitarlo, alguien se bajó esa cita, dice que él iba a la casa del Señor, pero iba a gozarse. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Él venía con gozo. A lo mejor muchos llegaban, a lo mejor era el que llegaba temprano al culto, porque era el ejemplo. Tú y yo debemos de ser el ejemplo de nuestros hijos. Dejar, hermano, esa maldición que vamos a heredar a nuestros hijos. Rompe con esa maldición, hermano. Es una maldición también. Así que es tiempo, hermano, de que nos pongamos en cuentas con Dios y le sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios. Hay muchas más maldiciones, hermano, todavía. Hay muchas más maldiciones que poco a poco nos vamos a dar cuenta. Hoy ya escuchaste algunas de las clases pasadas, escuchaste otras, y yo creo que dentro de 8 días vas a escuchar otras. Así que hay muchas maldiciones, no nomás son estas, hermano, demasiadas maldiciones que hay. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios, en esta hermosa tarde, Padre, en esta noche. Padre, gracias, mi Dios, por permitirnos estar en este lugar. Señor, gracias te doy por cada uno de mis hermanos, Señor, que hoy han estado aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Señor, yo te ruego en esta noche, mi Dios, que tomes el control de sus vidas y que tu presencia no se aparte, Señor, al contrario de Dios.